Buenos días, buenos días. Aquí nos encontramos con el varón de Dios, Cristian Urbina, evangelista, no nacional, sino que ya internacional. Buenos días, hermano. Buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, en este año nuevo ya, que es el 2020, ¿verdad? Así que gracias a Dios que los regaló este año más y que nos dio la vida. Ayer llegamos de la ciudad Puerto La Ceiba, Atlántida, Honduras. Ayer llegamos de allá, estuvimos predicando por allá la palabra de Dios. Estuvimos en una aldea, en una colonia que le llaman la Villa Real, que pega con el lado de la Miramar Ceiba, en el pastor Lucky. Ahí estuvimos Murillo, ¿verdad? Ahí estuvimos predicando la palabra de Dios, gracias a mi Dios, que estuvimos por allá visitándolo en esa mega vigilia que estuvo celebrando. Así que estamos por acá hoy, que ya es 4 de enero, ¿verdad? 4 de enero del año 2020. Gracias a Dios que los regaló este año más y que los hizo llegar este año con vida y con energías y con potencia y con fuerza para seguir predicando esta verdad, para seguir predicando esta palabra de Dios, ya que en los postreros días la cosa se está poniendo un poco tremenda, ¿verdad? Pero es necesario que se cumpla la palabra de Dios, es necesario que, ¿verdad?, la palabra tenga su cumplimiento, ¿verdad? Así que, porque la Biblia dice que en los postreros días iban a haber falsos profetas, falsos cristianos, falsos maestros, falsos evangelistas, y tiene que cumplirse las Sagradas Escrituras en los últimos días que estamos viviendo. Recuerdo bien que Cristo dijo allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en su versículo 4 adelante: mira que nadie os engañe, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en el nombre de Él, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En los tiempos que estamos viendo han habido cuantos falsos predicadores que se han levantado en el nombre de Cristo, pero son falsos, son anticristos, son falsantes, son contra lo que ya es la palabra de Dios. En los últimos días hemos podido ver cómo muchos que se autodominan apóstoles hablan en contra de políticos y después están unidos con políticos. Ayer miré una entrevista en Facebook donde sale de este hombre que se llama Santiago Zúñiga, el cual me han dicho mucha gente: hermano, ya olvide de ese hombre, ya no lo tire, ya no lo mencione, ya déjalo en paz. Bueno, yo no lo voy a dejar en paz, y no voy a cansar de mencionar el nombre de este hombre, porque para comenzar, en la Biblia encontramos que el apóstol de Pablo mencionó hombres que se desviaron de la verdad de Cristo. Mencionó a aquel hombre llamado Alejandro Dema, allá en segundo libro de Timoteo 4:10. Aún mentió otro mentado llamado Emiteo, quien también se fueron tras los lucros, tras los bienes materiales, tras la fama, tras el orgullo, tras la vanagloria se fueron. En el tiempo de Jesús habían falsos también. En el tiempo de Pedro también habían falsos. Allá en el capítulo 2 del segundo libro del apóstol de Pedro dice: hubo falsos profetas entre el pueblo, como verán entre vosotros falsos maestros. Y claramente estamos en estos días, estamos en estos tiempos. Mire ahorita, él por un lado le volaba duro a los políticos, después salió con Adán Junes pidiéndole perdón a Adán Junes, después salió con Mel Zelaya, el que fue presidente de Honduras, ahora sale con Oscar Nájera, y lo trataba de que era narcotraficante. Aún los periodistas le dijeron que él estaba manchado porque había recibido ofrenda de Oscar Nájera, y ayer pues salió a la parte de Oscar Nájera Santiago Zúñiga. Ahí sale otro que también yo lo menté la vez pasada por redes sociales, que es más Mario Ramos, quien supuestamente también es amigo de él, que es de Sabana de San Carlos o Lanchito Lloro. Obviamente, por un lado, esta gente, ¿qué es lo que buscan con los políticos? Van buscando fama, van buscando gloria, van buscando dinero, como la vez pasada el mentado Chico Lincoln, el número 1 que le llaman, le prometió a Santiago Zúñiga que le iba a pagar el espacio de la radio si él ganaba. Pero como no ganó, entonces no se lo pagó. Entonces lo que él va buscando ahorita, como ya se acercan las mentadas elecciones, ya viene la lamentada selección del año 2021, al año 2022, entonces él quiere que alguien le pague el espacio de la radio. No, hombre, después de que le tiramos duro a los políticos, vamos a estar al lado de políticos. Óigame, en todos los políticos se juega la mentira, se juega la corrupción. Ellos le prometen a uno, y ya cuando están en la alcaldía, ya cuando están en la mesa de presidente, se olvidan de uno. Esos son grandes mentirosísimos. ¿Cuántos no han prometido? ¿Cuántos no han dicho? Y a la hora no cumplen. Algunos cumplen y algunos otros no cumplen.
Aún Jesucristo nunca se sentó con políticos. En aquellos tiempos de Jesucristo habían gobernadores, ahí estaba Pilato, ahí estaba Herodes, ahí eran gobernadores. Este pentado Pilato era un gobernador romano, Herodes era un gobernador de Israel, y nunca Jesús se sentó con ellos. Más bien le mandó a decir a Herodes, decirles a Zorra que yo sigo predicando y sigo anunciando el evangelio. Aún cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú lo has dicho. No le anduvo por las orillas, en la mera cara le dijo que sí, que él era el rey de los judíos. En los últimos días está tremenda la cosa, ¿verdad? O sea que Santiago no aprende. Todavía lo engañan los políticos. Le prometen, no le cumplen y se molesta. Y se molesta, Obviamente que a él le han prometido y no le cumplen. Y sigue todavía dejándose engañar de este tipo de gente, manipulando a este tipo de gente. Imagínense. Antes no anduvo allí con la dicha mina que están defendiendo ahorita en Colón. Porque yo no defiendo minas ni defiendo tierra. Yo defiendo a mi Cristo y a la palabra. Porque por quien tengo yo que guerrear es por el Rey de Reyes. Guerreando con los falsos, ¿verdad? Porque la palabra me mandó a guerrear, pero no me mandó a defender a tierras ni a defender a minas, en pocas palabras. Porque eso aquí va a quedar, eso va a quedar aquí en la tierra, en pocas palabras. Lo que uno tiene que venir es a predicar este mensaje, a predicar esta palabra de Dios. Imagínense que una vez en mi lugar en Chichihuite, un muchacho siendo evangélico, cuando ganó el partido nacional, ¿qué pasó? Se viendo la guerra allí, ahí estuvieron peleando, ya por último hasta se querían trompear. Por eso es bueno que un cristiano no ande metido en las mesas de las políticas. Estoy de acuerdo que sí, que puede ir a votar, puede ir a elegir y ahí irse para la casa y ya estuvo y cheque, se acabó la cosa, y el que ganó pues ganó, y gloria a Dios y cheque, pero no irse a meter a las mesas de políticos, porque al mismo tiempo ahí se juega tanta desgracia, al mismo tiempo ahí se vienen pleitos, ahí se vienen insultos, y entonces ¿a dónde dejamos lo de Dios? Aún por último, no podemos servir a dos señores, dice la palabra allá en el libro de Mateo 6:24, dice que no podemos servir a Dios y a la riqueza. ¿Serviremos al uno o dejaremos el otro? Entonces, ¿serviremos a Dios o serviremos a lo que es la política? Recuerde bien que en toda la Biblia solo hubo, después de Salomón, solo hubo un rey llamado Saúl. De ahí Dios ya no les dio más reyes. ¿Por qué? Porque el hecho de ver que en todos los reyes se jugaba la mentira, se jugaba lo que era lo que eran grandes corruptos. Porque en el tiempo de Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? 1500 mujeres, y siendo un rey y siendo un hombre sabio. Gracias a Dios que se arrepintió y que tuvo perdón. Y después sale diciendo en todo el libro de Proverbios que las esté arrepintiéndose. En el tiempo de David lo mismo. Había un homicidio. David le gustaba matar a la gente, pero después viene a arrepentirse en el libro de los Salmos, diciéndole que Dios tuviera misericordia, que lo salvara, allá en el libro de los Salmos 12:1. Y nuevamente encontramos también cuando Saúl fue rey también, que Dios le dijo a Moisés, a Samuel. Dios le dijo a Samuel que el rey que iba a ser elegido era Saúl. Pero después Saúl, ¿qué pasó con Saúl? Buscó una bruja. Buscó una bruja y se le apareció Samuel y le dijo, has desobedecido a la voz de Dios, le dijo Samuel a Saúl. Entonces por todos lados miramos que siempre han sido corruptos los gobernantes, los gobernadores. Vaya, en el tiempo de Cristo, ¿quiénes mataron a Cristo? Gobiernos. ¿Quién era Pilato? Un gobernador romano. ¿Quién era Herodes? Lo mismo, gobernador era rey. Porque en aquellos tiempos habían reyes. Y ellos mismos buscaban a Jesús para matarlo, para hacerle la contra. Hoy lo mismo. Usted ve que los políticos, ellos sí, en el momento le hablan de Dios, pero después se están negando a Dios, porque lo que les interesa a ellos es quedar en la presidencia para sacar más dinero, para sacar más billetes, en pocas palabras. Sí. Ahora, no solamente el gobierno, sino de que también la parte, los cristianos de ese, no eran cristianos, sino que en este caso eran los sacerdotes, los que procuraron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fueron los que lo azotaron al pueblo o lo dispusieron para que pidieran la crucifixión de nuestro Señor. Sí. Ahora tenemos un versículo, mano Cristian, en base a lo que estás diciendo, de que la reunión con los políticos
Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Sí. ni en silla de Salvo escarnecedores se ha sentado. Exactamente. ¿Sí? Así dice Esto, Salmo. esto se aplica en lo que tú estás en este caso manifestando. Exactamente. Y dice que no se levantarán los pecadores en el juicio de Jehová. El mismo libro de Salmos lo dice en el capítulo 1, ¿ah? Donde dice que David no se sentó en sillas de escarnecedores. ¿Por qué? Porque siempre se ha jugado. Ahora, ¿se puede aplicar este término de escarnecedores a nuestros políticos de este tiempo? Sí se puede, como que no. Sí, porque la palabra ¿Los escarnecedor reyes serían escarnecedores? sí eran en aquellos tiempos, porque imagínense que los sacerdotes en aquella época, cuando pidieron a Cristo, ellos se pusieron a favor también de los sacerdotes, entonces también eran escarnecedores, en pocas palabras. Al mismo tiempo podemos ver que los sacerdotes sí eran evangélicos. ¿Sabe por qué? Porque ellos guardaban la ley que se le entregó a Moisés. Sí, cristianos es que no eran. Eran evangélicos, Porque cristianos es seguidor de Cristo. pero eran evangélicos Claro. porque al mismo tiempo ellos decían ser hijos de Abraham, allá en el libro de Juan 8:39. Ajá, y entonces Jesús los confronta y les empieza a decir las meras verdades. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Dice. Entonces ustedes no son hijos de Abraham. Después le dijeron, nosotros somos hijos de Dios. Si ustedes fuesen hijos de Dios, me amarían, les dijo Cristo. Pero ustedes no me aman, ustedes procuran matarme, les dijo entonces. Ajá, ustedes son nacidos de fornicación, ustedes son de vuestro padre el diablo, les dijo Cristo. Porque las obras del diablo hacen, en pocas palabras. ¿Ah? Entonces podemos ver en toda la palabra de Dios que por un lado también los sacerdotes también mandaban, así como los gobernantes mandaban en la época antigua. Podemos ver que también estos dichos sacerdotes eran los que supuestamente también... Ahora, Cristian, tenemos que saber de que en aquellos tiempos, blanqueados por fuera. tenemos que saber que, recordar que en aquellos tiempos los sacerdotes salían a la guerra. También. En aquellos tiempos los sacerdotes salían a la guerra, o sea, de una u otra manera se manchaban las manos con sangre, porque estaban en el tiempo de la ley. Y la ley, ellos salían enfrente del ejército a pelear, a derramar sangre. Aún, y los mismos sacerdotes que eran escribas, fariseos, amorreos, saduceos, y eran maestros de la ley, fue los que trajeron la mujer ramera ante Cristo, para apedrearla, para matarla. Y nos Para estaban, ponerle trampa a Dios. exactamente, para poner trampa a Jesucristo. Y nos estaban fijando cómo andaban ellos. Pero como Cristo ya los conocía, estos desgraciados, ya sabía quiénes eran, en pocas palabras. Y en estos tiempos hay fariseos, hay escribas, hay saduceos. ¿Y a dónde están metidos? Dentro de las mismas iglesias, entre comillas. Y están zampados en la política. Allá andan buscando política para lanzarse de presidente, para lanzarse de alcalde. ¿Por qué? Porque saben que ahí se juega el dinero. Mire, un hombre de Dios humildemente, ¿qué dijo Cristo? Sean mansos y humildes, de corazón. No hay que andar buscando fama, no hay que andar buscando gloria, no hay que andar buscando billetes. Lo que hay que buscar es que hay que predicar la palabra de Dios. Muy diferente que a alguien le nazca voluntariamente y me llame y me diga, hermano, le vamos a mandar una ofrenda. Muy diferente, pero ahí es porque le nace voluntariamente. Pero no es que yo estoy vendiendo la palabra de Dios.